Marco, diferencia, ayudemos a los padres a saber cuándo la pataleta, el berrinche, la rabia está dentro del estado normal del desarrollo evolutivo del niño y cuándo definitivamente estamos hablando de características de un hijo tirano. Cuando los niños discuten siempre las reglas, las normas, los límites, siempre están discutiendo las reglas que se les imponen. Cuando no reconocen figuras de autoridad, ninguna, y cuando no soportan la frustración de manera constante, de manera permanente. ¿Sí? Un niño con características de desarrollo normal es sano que se enoje y es sano que haga berrinche. ¿Sí? Aquí la diferencia está en lo excesivo en cuanto, en cuanto a tiempo y durabilidad, en cuanto a tiempo y a intensidad, perdón, ¿sí? De las rabietas, de los berrinches, de los alegatos, de las discusiones y del brincarse las normas que los papás le imponen en casa, ¿no? Gracias. Entonces, si eso es así, y retomando lo que decía Marco de la parte del vientre, de la concepción, ¿los hijos tiranos nacen o se hacen? Sergio, ¿cómo vamos con esto? ¿Para usted nacen, está dentro de la postura de Marco o se hacen? No, bueno, yo creo que desde luego tiene que ver con las condiciones en los que nacen, ¿sí? De acuerdo a los estudios, digamos, que se han hecho recientemente y que sobre todo inician a partir del libro que publica Jirina Prekop sobre el pequeño tirano, que por cierto ampliamente recomendable, ¿no? Está en la editorial Herder. A partir de que aparece este libro se empiezan a hacer estudios y se encuentra que está presente cuando son niños en situación especial, pudiéramos llamar. Estamos hablando de hijos únicos, primogénitos, hijos menores, ¿sí? Los hijos que nacen después de pérdidas en los padres, que tuvieron una pérdida los papás, hijos adoptivos, ¿sí? Y dentro de adoptivos, los primeros hijos adoptivos, y si es un hijo adoptivo de otra cultura, es decir, de color, digamos, en Europa, que es lo que se empezó a mirar inicialmente, por adopciones que había de países africanos, etcétera. Y también son hijos que están en riesgo, es decir, que tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad, o que nacieron en un contexto en donde los papás ya eran muy grandes, ¿no? Muy adultos. De tal manera que, pues, nace el niño o la niña, pero ya veíamos que predominan los varones. Nace en condiciones que facilitan la presencia de este tema, digamos, de ser un pequeño tirano, pero obviamente se va construyendo en la medida que existen estas condiciones que yo acabo de decir, pero pues los papás, papá y mamá, no son capaces y no tienen las herramientas, como ha mencionado Marco en reiteradas ocasiones en este programa. Son papás que no tienen las herramientas para contener, para fijar su autoridad, para guiar, digamos, el crecimiento sano, normal de su hijo, que obviamente muchos hemos nacido en estas condiciones en las que yo he mencionado, pero que se dan el proceso formativo, digamos, por parte de los adultos que hacen que no se presente la característica del pequeño tirano. Eso es lo que podría comentar así de manera general. Marco, ¿los hijos tiranos nacen o se hacen? Yo pienso que se hacen. Sí, aunque acabo de mencionar, ¿no? Esta postura de Melanie Klein, con esta fuerza y con este coraje que algunos, no sé si todos, nazcan a esta vida, de todas maneras está en el contexto, ¿sí? En estos padres
listos, preparados, más seguros, más firmes, más amorosos, más contenedores. En la medida en la que este niño, supongamos que Melanie Klein tiene razón, en la medida en que este niño no puede ser contenido desde el amor, desde los límites sanos, desde la contención, desde el cuidado, desde la presencia, desde el amamantamiento de mamá, etcétera, pues entonces la cosa se empieza a desviar pues desde el principio, ¿no? Entonces, para mí, los niños tiranos se hacen. Y se hacen no solamente desde el contexto de este plano nuclear de la familia nuclear, sino desde un contexto mucho más amplio, que es toda la parte transgeneracional, toda la parte del sistema, del gran sistema que nos une a las familias, ¿no? Gracias. Voy a retomar la última parte. Si el hijo tirano es algo también transgeneracional, este hijo o esta hija, ¿qué viene a mostrar del árbol familiar? ¿Qué le muestra este hijo, esta hija tirana del árbol familiar a los padres? Me voy a poner un poco más profundo. Vámonos con temas más profundos y es eso. Si tengo un hijo o una hija tirana, ¿qué me muestra de mi árbol familiar? ¿Ella qué viene a reparar o ella qué viene a mostrar? ¿Quién le entra? Sergio. Yo le entro porque esto es muy, muy padre. Cuando uno lo ve en el consultorio y se da cuenta y pues obviamente los papás son quienes lo muestran, obviamente, ¿no? Es decir, llevan a su hijo al consultorio porque ya no pueden. Entonces, lo que yo he visto, y especialmente trabajando con papás varones, ¿no? Es un poco el tema de nuestro programa de hoy y la motivación que nos llevó a comentar sobre esto, es que encontramos hombres con una dificultad tremenda para tomar su fuerza masculina, su autoridad, ¿no? Entonces, un pequeño tirano, digamos, que llega a una familia en este contexto de un padre débil, de un papá débil, pues obviamente viene a mostrar la necesidad de que papá resuelva un asunto transgeneracional que viene de atrás, obviamente, que viene de papá, a su vez, es decir, del abuelo del niño, o que viene del bisabuelo o del tatarabuelo, ¿sí? Es decir, yo creo que los sistemas familiares son, vamos a llamarlo así, son perfectos. Es decir, vienen, las situaciones se presentan, son las que tienen que presentarse para ir evolucionando en niveles de conciencia superiores para todos los miembros de la familia. Entonces, en ese sentido, así como hemos visto que algunas pérdidas muy tempranas en una familia vienen a mostrarnos algo, ¿sí? En este caso, un hijo tirano, un pequeño tirano que llega a un sistema familiar que se construye en el sistema familiar de acuerdo a características como las hemos platicado, es decir, unas que ya vienen del sistema y otras que se construyen, como decía Marco, obviamente nos viene a mostrar algo, como bien dices, Alexander, y esa mirada es muy, muy padre porque abre la posibilidad a los papás de mirarlo de esa manera y entonces ver que el problema no es el niño o la niña, que el asunto a trabajar está en los papás. Y entonces entramos en una dinámica de crecimiento y que desde constelaciones familiares y desde terapia de contención, seguramente lo vamos a tratar un poquito más adelante, Alex, pues viene esta necesidad de que papá y mamá trabajen sus propias heridas para poder contener a un niño tirano que, como podrán imaginarse, y quienes los han tenido o los hemos tenido, me incluyo, resulta una tarea muy difícil y que requiere acompañamiento, definitivamente. Entonces, para responder rápidamente, sí nos muestra que hay algo pendiente por trabajar del sistema familiar y que este niño nos lo viene a mostrar
específicamente en el tema de papá, el tema de autoridad y de tomar la fuerza viril de nuestros ancestros. Es decir, la fuerza que tiene que ver con fijar límites y fijar autoridad.